事实证明，中拉已经成为携手共进的命运共同体，其鲜明底色是平等相待，强大动力是互利共赢，胸怀品格是开放包容，根本追求是造福人民，具有蓬勃生命力和广阔发展前景。La segunda administración de Donald Trump está sacudiendo la política internacional con medidas y narrativas que están alterando lo que quedaba del orden global liberal construido a mediados del siglo XX. El nuevo enfoque de política exterior estadounidense se define con 3 objetivos inmediatos. El primero, impulsar la economía forzando a las empresas estadounidenses y extranjeras a relocalizar la producción en el territorio estadounidense. La segunda, aumentar su influencia en América Latina con estrategias injerencistas. Y en tercer lugar, reivindicar su posición dominante en el hemisferio occidental con acciones coercitivas y amenazantes como las llevadas a cabo con el Canal de Panamá o con Groenlandia. Sin embargo, para materializar estos 3 objetivos, la administración Trump enfrenta un gran obstáculo: China. Durante décadas, la potencia asiática ha conseguido expandir notablemente su presencia en América Latina, aprovechando la pasividad, condescendencia e indiferencia de los Estados Unidos hacia la región. Esta influencia se fortaleció aún más con la introducción de la nueva Ruta de la Seda en 2012, un ambicioso proyecto que busca mejorar la conectividad física, política, económica, financiera y cultural entre China y el resto del mundo, principalmente a través de la construcción de infraestructuras y el fortalecimiento de los lazos diplomáticos. Y claro, esto choca frontalmente con las aspiraciones de los Estados Unidos. Que un país en constante crecimiento como China, considerado además una potencia enemiga, ejerza una influencia significativa en América Latina, que busque reforzar las economías latinoamericanas y que tenga presencia en sectores estratégicos como el portuario, el energético, el minero o el de las telecomunicaciones, pues representa una amenaza para la estrategia de Donald Trump. Bueno, ante este escenario, la administración republicana ha comenzado a tomar medidas. Panamá es un ejemplo significativo. En su intento de controlar directa o indirectamente el estratégico Canal de Panamá, Washington ha presionado al país centroamericano para que abandone la Ruta de la Seda, logrando que el presidente panameño anunciara que no renovará el memorando de entendimiento de adhesión a la nueva Ruta de la Seda. El caso panameño plantea así 2 posibles escenarios para los países latinoamericanos: ceder ante la presión de los Estados Unidos o, por contra, intentar capear la tormenta manteniendo e incluso reforzando los lazos comerciales con China y su participación en la nueva Ruta de la Seda. Lo más probable es que la mayoría de los países de la región opten por esta segunda vía, quizá a excepción de Argentina bajo el mandato de Javier Milei, ya que son muy conscientes de los beneficios que conlleva la asociación con Pekín. Estados Unidos va a intentar debilitar la influencia de China en América Latina para materializar su visión injerencista. Pero el mundo ha cambiado mucho y los países latinoamericanos cuentan ahora con una mayor autonomía para adoptar las decisiones que consideren adecuadas para impulsar su propio desarrollo. Y sin duda seguirán considerando a Pekín y a su nueva Ruta de la Seda como actores clave en este proceso. Bueno, esto lo escribía Ander Sierra, director de Descifrando la Guerra, el pasado mes de marzo, aquí, en Diario Red, en un artículo titulado «Estados Unidos no quiere a China en América Latina». Léanlo entero en Diario Red. Hoy en La Base analizamos el papel de China en América Latina. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. La China es bichina, decían los maoístas italianos en los años 70. Hoy esta frase se dice mucho en América Latina. La China está cerca. Ina Fino Génova, ¿qué datos nos traes hoy? Bueno, vamos a hablar de esta reunión de los países de la CELAC con China, de las inversiones que se han prometido, del tamaño de intercambio comercial, unas cifras que nos ayudan a ubicarse, ¿no?, en este mundo cambiante. Manu Levin, ¿qué dicen los medios? ¿Qué tal, Pablo? América Latina y en particular algunos países del continente tienen unas élites tradicionalmente muy vinculadas a Estados Unidos
vamos a analizar cómo se ha puesto la prensa, la derecha mediática latinoamericana y en especial la colombiana con el acercamiento de su gobierno hacia China. Hablabas de la derecha colombiana. Precisamente hoy vamos a tener aquí en plató a Diana Carolina Alfonso, historiadora y analista internacional colombiana, que nos va a hablar de esto. Arrancamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. China y los países de América Latina y el Caribe son miembros importantes del sur global. La independencia y la autonomía son nuestra gloriosa tradición. El desarrollo y la revitalización son nuestro derecho inherente y la equidad y la justicia son nuestra búsqueda común. Con estas palabras, el presidente chino Xi Jinping saludaba a las delegaciones de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se hicieron presentes en Pekín para participar del foro China-CELAC. ¿De qué se trata este foro? Una instancia diplomática que reúne a los 33 estados miembros de la CELAC junto con China. Esta edición generó muchos titulares, pero en realidad tiene más de 10 años ya. Se creó en 2014 como resultado de la intensificación de las relaciones entre la potencia asiática y las naciones latinoamericanas. En esta ocasión, las presencias más destacadas fueron las de los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric. El viaje de los mandatarios latinoamericanos se inscribe en el marco de un peregrinaje cada vez más intenso de jefes de Estado y de delegaciones de menor jerarquía hacia Pekín. Un peregrinaje que se está acelerando desde que Donald Trump, el cowboy o el pandillero, ustedes elijan, volvió a la Casa Blanca. Los motivos de la atracción de Pekín no son difíciles de entender. En Washington, las órdenes y los malos modales están a la orden del día y las amenazas van ganando lugar. Pregúntenle a Zelensky cómo se siente al visitar el despacho Oval. Pregúntenle. La contracara es un amable Xi Jinping diciéndole a las delegaciones latinoamericanas que 10 años después el foro ha crecido desde un retoño hasta convertirse en un árbol imponente. Más allá de las bonitas palabras, las cifras avalan el relato. El año pasado, el intercambio comercial entre América Latina, el Caribe y China superó los 500.000 millones de dólares. Desde el año 2000 se multiplicó por más de 40. Además, más de 20 países se han unido ya a la iniciativa de la Ruta y la Franja. El socio comercial más importante para la mayoría de las economías latinoamericanas fue por décadas Estados Unidos, pero ya no es tan así. China es el socio principal para todos los países de Sudamérica, con excepción de Colombia y Ecuador, y parece ser solo una cuestión de tiempo que se vea superado también en esos países, ya que el intercambio con la República Popular crece aceleradamente. Dentro del subcontinente, el caso más destacado es el de Brasil. La balanza comercial supera ya los 190.000 millones de dólares y la intensidad de la relación genera nudos de dependencia mutuos. Un ejemplo, Brasil exporta casi 53.000 millones de dólares en productos agrícolas. Por su parte, para China, esto representa el 24% nada menos de sus importaciones en ese rubro. Un posible deterioro en las relaciones generaría para Brasil un enorme dolor de cabeza a la hora de colocar sus mercancías en otros destinos y para China crearía todo un problema de abastecimiento alimenticio. Así es, también se observa una sintonía política cada vez más fina entre Lula y Xi Jinping. Antes de partir hacia Pekín, Lula desde Moscú lanzó un dardo hacia la Casa Blanca. Escuchen. A gente quer tratar com muito respeito os Estados Unidos, porque temos 200 anos de relações diplomáticas e queremos ser tratados com muito respeito. O Brasil não quer ser melhor do que ninguém, mas o Brasil não aceita ser pior do que ninguém. O Brasil, no mínimo, quer ser tratado em igualdade de condições. Brasil quiere ser tratado con respeto. No somos mejor que nadie, pero tampoco somos peor que nadie. Un mensaje para los que todavía lo consideran su patrio trasero. Bueno, durante su estadía, Lula mantuvo una maratón de reuniones con empresarios chinos y se llevó compromisos de inversión por 4.000 millones de dólares en rubros tan diversos como la producción de combustibles aeronáuticos a partir de caña de azúcar, por ejemplo, la instalación de una fábrica para producir autos híbridos y eléctricos en Goiás, la producción de energía a partir de fuentes renovables y la instalación de 2 fábricas de semiconductores en São Paulo y en Manaus. Vale la pena señalar la divergencia entre las agendas. Mientras Trump impulsa la producción hidrocarburífera con su eslogan Drill, Baby, Drill,
China aumenta el énfasis en las energías renovables. El cambio climático apareció también en la declaración final del foro, que incluye una condena de la libertad de mercado que arrasa el planeta en pos de ganancias para las transnacionales, y también rechaza la injerencia en los asuntos internos de otros estados, las amenazas y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, así como la imposición de medidas coercitivas unilaterales, le hace sanciones o aranceles. El documento habla de la necesidad de una, cito literal, globalización económicamente inclusiva y mutuamente beneficiosa, y de una gobernanza económica global que aborde las prioridades compartidas de todas las naciones, en particular las de los países en desarrollo. En resumen, buscan un sistema multilateral de comercio justo, transparente y basado en normas. Había un punching ball con la cara de Trump en la sala donde se reunieron, quizá. No estamos en condiciones de afirmarlo ni de desmentirlo, solo decir que el foro tampoco se privó de sopapear al dólar. Hacemos un llamado, dice el documento, a la reforma del sistema financiero internacional con el fin de hacerlo más eficiente, más equitativo, mejor alineado con el mundo actual y capaz de responder a los desafíos que enfrentan los países en desarrollo. El documento fue firmado por casi todos los países. Hubo una excepción, un buen alumno de Trump en la sala. ¿Quién será? Bueno, desde luego que Lula, Petro y Boric, no. Nicolás Maduro, menos. Yamandu Orsi, tampoco. Tal vez Javier Milei. Correcto. Argentina envió una delegación de tercer nivel y a pie de página en la declaración hay un asterisco que dice: la República Argentina estuvo ausente del plenario ministerial en la cuarta reunión del Foro CELAC-China y no participó en la adopción de estos documentos. Desde la asunción de la presidencia por parte de Javier Milei, la política exterior argentina se subordina a sus caprichos ideológicos y, bueno, así le va. La famosa lluvia de inversiones prefiere Brasil, aún gobernada por el zurdo empobrecedor de Lula, mientras Milei se seca en el desierto de su pensamiento ultracapitalista y en el afán de abrazarse a una potencia todavía muy poderosa, pero que parece en declive. Por cierto, mientras Lula estaba en China, a Brasil llegó una delegación de la potencia en declive. ¿Y a quién mandó Washington a Brasil? Bueno, escuchen esto. Al coordinador de sanciones, repito, coordinador de sanciones del Departamento de Estado, David Gamble, fue a evaluar si Estados Unidos imponía sanciones contra el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, que lleva el caso contra Jair Bolsonaro por golpismo. Trump echando una mano a su amigo Jair Bolsonaro para que no pise la cárcel. En el foro China-CELAC también tomó la palabra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y habló del contraste entre el diálogo de civilizaciones que propone China con la guerra que propugna Washington. Lo escuchamos. Pero si miramos ese mapamundi desde otra perspectiva, no en el eje vertical, sino en el eje horizontal, aún manteniendo el ego, nuestros países en el centro del mapamundi, indudablemente a derecha e izquierda tenemos un mundo por ganar, un mundo con quien dialogar. ¿Cómo se mira aquí el diálogo entre civilizaciones mientras las Américas deciden algún día integrarse? Ese diálogo horizontal, que no vertical, puede estar libre de autoritarismos, de imperialismos, del tú a tú entre civilizaciones, y indudablemente papel fundamental jugarían de un lado Europa y África, del otro China y el Asia. Un diálogo horizontal y no vertical, ojo a eso. Bueno, en otro pasaje, Gustavo Petro se refirió a dos temas estratégicos: la conexión de los océanos Atlántico y Pacífico a través de vías férreas y la instalación de cables de fibra óptica que unan Asia con América Latina. Fibra óptica que una a los dos continentes de manera horizontal, Asia con América, Europa y África, sin pasar por la sede de la policía del mundo, agrega este servidor. A su vez, el presidente de Chile, Gabriel Boric, también se refirió al llamado corredor bioceánico Capricornio, que unirá los océanos Atlántico y Pacífico. Escúchenlo. Y en ese camino quiero destacar el corredor bioceánico que unirá prontamente el Atlántico con el Pacífico, la América Atlántica con la América del Pacífico, y que compromete por ahora a Brasil, Chile, Paraguay y Argentina. Esto
es importante y estuvimos con el presidente Lula hace un par de semanas justamente en Brasil discutiendo y conversando y concretando este corredor bioceánico de estos 4 países que nos van a permitir una mayor integración y abrir a América del Sur hacia el Asia-Pacífico. ¿De qué trata este corredor bioceánico? De una conexión por carretera que irá desde el puerto brasileño de Santos, cerca de São Paulo, hasta los puertos chilenos de Iquique y Antofagasta. 2.290 kilómetros de ruta que en el trayecto atravesará la región del Chaco paraguayo y las provincias argentinas de Salta y Jujuy. Vista desde China, esta obra debemos leerla en clave de la disputa geopolítica con los Estados Unidos. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Buena parte de la soja que produce Paraguay termina en puertos chinos, pero para llegar hasta ahí sale por Brasil o por Argentina, donde es embarcada con destino al Canal de Panamá antes de adentrarse en aguas del Pacífico. Mediante el corredor bioceánico, la soja, así como otros productos, podrán viajar por carretera hasta Chile para ser embarcados directamente en puertos del Pacífico. De esta manera disminuye el tiempo de viaje, el costo y se evita el paso por Panamá, uno de los puntos calientes en la disputa entre Estados Unidos y China. Paraguay, pero también Brasil y Argentina son grandes exportadores de cereales a China. Brasil también exporta hierro y petróleo, Argentina carne vacuna y para Chile, China es el principal comprador de cobre. Así es. Una de las características que tiene el comercio entre China y América Latina es su matriz primaria desindustrializada, ¿no? Es una cualidad que suelen destacar los críticos de China, que sin embargo no suelen mencionar que lo mismo ocurre en el comercio de la región con Estados Unidos o con la propia Europa. Durante el foro el tema estuvo presente, pero no fueron los mandatarios sudamericanos quienes lo plantearon, sino el propio Xi Jinping, quien señaló que China aumentará sus importaciones de productos de alta calidad de países de América Latina y el Caribe e incentivará a sus empresas a expandir sus inversiones en esa región. Palabras mayores. Además, el presidente chino anunció una línea de crédito por 9.200 millones de dólares para los integrantes de la CELAC y agregó que cada año invitará a 300 dirigentes para realizar intercambios de experiencias en materia de gobernanza y ofrecerá también 3.500 becas gubernamentales y 10.000 plazas de capacitación. Con todo ello en la balanza contra un Estados Unidos que impone aranceles, deporta inmigrantes esposados a sus países de destino o a la cárcel de Bukele, pues queda claro con quién van a intentar algunos construir relaciones, ¿no? Queda bastante claro. El esfuerzo de China por establecer relaciones diplomáticas y comerciales rinde sus frutos también en el ámbito de la opinión pública. Recientemente se conoció el llamado Índice de Percepción de la Democracia del año 2025. Es elaborado por Nira Data y la Fundación Alianza de las Democracias que dirige Anders Fogh Rasmussen, el ex secretario general de la OTAN. Y escuchen, por primera vez la imagen positiva de China en el mundo supera a la de Estados Unidos. En el mapa pueden observar que en el caso de América Latina, Estados Unidos tiene mejor imagen que China en solo 4 países. Brasil, que como sabemos tiene un poderoso movimiento de ultraderecha y evangélico también. Honduras, Costa Rica y República Dominicana. En este otro gráfico podemos ver la evolución del índice, el desplome de Estados Unidos desde el ascenso de Donald Trump, el aceleramiento del ascenso de China y también, sorpresa, la denostada Rusia está cerca de superar la imagen positiva de Estados Unidos. Será culpa de los que hablamos en cirílico, claro. Será, así debe ser. Finalizamos con una noticia que tanta falta hace en esta época en la que la deshumanización avanza, aunque no tenga que ver con el foro de la CELAC. El país con peor imagen, según este índice en el mundo, es el más ferviente impulsor de la deshumanización. El país con peor imagen en el mundo es el que debe ser, en mi opinión, el Estado de Israel. Pues una buena noticia, que el país con peor imagen en todo el mundo sea Israel. Gracias, Ina. El BRICS representa una oportunidad histórica para dar voz a los excluidos del sistema político y económico global, y por eso es tan relevante. Estoy convencido de que en julio Brasil acogerá la mejor cumbre del BRICS desde su creación. En el seno del bloque debemos debatir temas clave como la economía, el desarrollo y el cambio climático. Si las advertencias científicas sobre el calentamiento global son ciertas, los países deben tomarlas en serio y definir compromisos claros.
Queremos decisiones concretas que nos permitan cambiar el rumbo de la geopolítica mundial. Manu Levin, todo tuyo. Vamos con ello, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Diario El País. China tiende una mano a Latinoamérica como alternativa al unilateralismo y el proteccionismo de Trump. Xi promete en un foro en Pekín una línea de crédito de 8.250 millones de euros e inversiones para una región donde rivaliza con Washington. France 24. China acoge una cita crucial con Latinoamérica en medio de las tensiones comerciales con Trump. El Mundo. Xi Jinping corteja a América Latina y presenta a China como el antídoto ante la intimidación de Trump. ABC, titular casi idéntico, Xi Jinping corteja a América Latina ante la intimidación y prepotencia de Donald Trump. O El Observador, desde Uruguay, por ejemplo. China acelera su expansión en Latinoamérica y se posiciona como opción al proteccionismo de Trump. Vamos, que hoy toda la prensa es el primer comentario que cabría hacer sobre el discurso mediático respecto a este asunto. Toda la prensa enmarca la visita de varios líderes latinoamericanos a China, no tanto en lo que toca a la relación con Pekín, sino en lo que toca a la relación con Washington. De hecho, el nombre Trump es el que protagoniza muchos de los titulares por encima del nombre Xi Jinping, como acabamos de ver. Y aquí está efectivamente el primer marco mediático en el que hoy se coloca la búsqueda de acuerdos con China, como un desafío al señor Naranja y, en cierto modo, como una consecuencia, una réplica de la guerra comercial que él emprendió contra todo el planeta. Así lo ven también las empresas mediáticas estadounidenses, tradicionalmente afines al Partido Demócrata. Los Angeles Times. China busca un frente unido con América Latina para contrarrestar la guerra comercial de Trump. New York Times. China corteja a Lula y a Latinoamérica tras el golpe arancelario de Trump. El presidente Donald Trump quiere que los países latinoamericanos se acerquen a la órbita de Washington, replicando la doctrina Monroe cuando Estados Unidos reclamaba el hemisferio occidental como su dominio. Esta semana, el líder chino Xi Jinping recibe en Pekín al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y a otros altos cargos de Latinoamérica y el Caribe para enfatizar que China pretende mantener una posición firme en esa región. Muchos gobiernos latinoamericanos también desean mantener a Pekín de su lado, principalmente como socio económico, pero para algunos también como contrapeso al poder estadounidense, dijeron los expertos. En otras palabras, la prensa estadounidense opositora a Donald Trump enmarca la guerra arancelaria emprendida por su propio presidente como algo que puede acabar favoreciendo la presencia de China en la región latinoamericana. Efectivamente. Y algo de eso hay en todo lo que está pasando, efectivamente, sobre todo en lo que respecta a Colombia, porque en el caso de Brasil o Chile hablamos de dos países cuyo principal socio comercial ya era China desde hace bastante tiempo, y Brasil de hecho es socio fundador, país fundador de los BRICS, pero ese no era el caso de Colombia, cuyo principal socio comercial de momento sigue siendo Estados Unidos y que ha sido un estado con unas élites tradicionalmente muy vinculadas, o habría que decir sometidas, a Washington, desde el punto de vista económico y comercial, pero también político y militar. Y por eso hoy es especialmente interesante analizar la posición del poder mediático colombiano ante la decisión de su gobierno de diversificar las alianzas internacionales de Colombia. De esto le vamos a preguntar a Diana Carolina. Spoiler. Lo que los medios prodemócratas en Estados Unidos y también muchos medios internacionales ven como una búsqueda de equilibrios geopolíticos y como un lógico efecto boomerang también de la agresividad y los chantajes de Trump, los medios corporativos colombianos lo enmarcan como una peligrosa temeridad del malvado Petro que se volvió loco. Revista Semana. Gustavo Petro le muestra los dientes a Trump de nuevo y se alinea con China. Vamos a firmar la ruta de la seda. Revista Semana. Gustavo Petro se encuentra con Xi Jinping y le hace frente a Estados Unidos desde China. Habló de rehacer el eje vertical. El mandatario se encuentra en ese país como representante de la cumbre CELAC China por América Latina. En el caso colombiano, firmará el memorando para adherirse a la ruta de la seda. Petro volvió a emprenderla contra Estados Unidos, diciendo que las ideologías cada vez más oscurecen el corazón y el cerebro, y recordó que ha insistido en un diálogo con la potencia americana para lograr una descarbonización y hablar de tú a tú, pero eso no ha sido posible. Petro volvió a emprenderla contra Estados Unidos. Por favor, oh gran amo naranja, perdónenos por tener a este maldito presidente comunista. Olvide esa tontería de hablar de tú a tú. Petro no sabe lo que dice. Tome, señor, aquí tiene usted su café, nuestras flores, nuestro oro, nuestros minerales. Colombia es suyo, solo suyo.
Pues ese sería un poco el resumen de la posición de la derecha mediática colombiana y de los guardianes mediáticos omnipresentes de los intereses de Washington, como es hoy Infobae, que estos días ponen el grito en el cielo ante las terribles y diabólicas consecuencias que, según ellos, va a tener para Colombia el acuerdo con China, a diferencia de los que existen con Estados Unidos, que eso sí son súper equilibrados y han contribuido al desarrollo, la paz y la soberanía de Colombia. Infobae: firmar la ruta de la seda es peligroso. Hay alerta por el negocio en el que Petro quiere meter a Colombia con China. La adhesión se realizará sin que hasta ahora se hayan hecho públicos estudios serios sobre sus implicaciones económicas, sociales y geopolíticas, advirtió Aliadas. RCN, una de las televisiones más vistas de Colombia. Contundentes alertas de los gremios tras la ratificación de la adhesión a la ruta de la seda. La decisión del presidente Petro genera preocupación en sectores económicos del país, especialmente en la industria cafetera. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha ratificado desde China la adhesión del país a la ruta de la seda, desafiando las advertencias de Estados Unidos y diversos gremios empresariales colombianos. Vamos a escuchar el vídeo. Y desde China, el presidente Gustavo Petro ratificó la adhesión de Colombia a la ruta de la seda. Aseguró que firmará el compromiso pese a las advertencias de Estados Unidos. Saludamos a esta hora a nuestro enviado especial a Pekín, Juan Camilo Blanco. Juan Camilo, adelante. El presidente Gustavo Petro ha hablado de esa ruta de la seda que tanto ha sido cuestionado por estos últimos días por varios gremios empresariales en Colombia. Ha dicho que efectivamente, como él ya lo había anticipado, se firmará. Será este miércoles en ese encuentro bilateral Petro-Xi Jinping. Esto dijo el presidente Gustavo Petro. Vamos a firmar la ruta de la seda. Tanto América Latina como Colombia somos libres, soberanos, independientes. Y las relaciones que establecemos con cualquier pueblo del mundo, al norte, al este o al oeste o al sur, deben ser en condiciones de libertad, de igualdad. Pero vean, precisamente este anuncio generó un revuelo en sectores económicos del país como el cafetero, que alertó por las graves consecuencias que generaría el ingreso de Colombia a la ruta de la seda. Con esta carta dirigida al presidente Gustavo Petro, dirigentes de la Federación Nacional de Cafeteros mostraron su preocupación ante el posible deterioro de las relaciones con Estados Unidos debido al acercamiento de Colombia hacia China. Si nos ponen un arancel a nosotros que nos genere una diferenciación, por ejemplo, con Brasil, con Guatemala, con Honduras, con Vietnam, nos saca inmediatamente del mercado. Los cafeteros advierten que sería imposible reemplazar las ventas del grano que se hacen hacia los Estados Unidos. Es decir, que todo lo que exportamos a Estados Unidos lo vamos a enviar a China, no es algo que se pueda hacer en este momento. Por su parte, otros gremios piden claridad sobre los objetivos del acercamiento comercial con China y advierten de posibles afectaciones a la industria local. ¿Qué beneficio le va a traer a Colombia este memorando de entendimiento de intención con China? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se van a firmar? Todas nuestras industrias corren peligro. Advertencias, cuestionamientos, preocupación, revuelo, alerta, graves consecuencias, gravísimas, polémico ingreso, deterioro de las relaciones, nos va a sacar inmediatamente del mercado. Es imposible reemplazar las ventas a Estados Unidos. Falta claridad, no se puede hacer, afectaciones a la industria local, todas nuestras industrias corren peligro. Todo esto dice RCN en solo 2 minutos, apoyándose para ello en la posición de las grandes patronales colombianas. Solo les faltó poner lucecitas rojas, una sirena de ambulancia para terminar de ambientar la información. Sí, y rematar con el himno de Estados Unidos. Bueno, lo mismo de nuevo en la revista Semana. Colombia en la ruta de la seda. Estas serían las graves consecuencias que podría sufrir el país por el plan de Gustavo Petro frente a China. El presidente Gustavo Petro firmará un acuerdo de cooperación con el país asiático cuyo contenido es desconocido por empresarios y políticos. El pacto podría fisurar aún más la relación con Estados Unidos. Colombia está a punto de firmar un memorando de entendimiento con China sobre cooperación para la franja económica de la Ruta de la Seda y la iniciativa de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, del que se desconoce su contenido y sobre el que el gobierno se negó a escuchar a políticos y empresarios. Colombia está a punto de firmar un acuerdo con China. Se puede leer en Semana, así todo en mayúsculas. Ya hasta escriben igual que su admirado Donald Trump, en mayúsculas. Todo mayúsculas. Y bueno, el nivel de psicodrama en la revista Semana sobre los acuerdos Colombia-China, lo estamos viendo ya, alcanza niveles realmente cómicos.
si no fuera porque lo que están defendiendo es que Colombia tiene que ser básicamente una colonia de Estados Unidos, su patio trasero, y eso ya no es tan gracioso si uno mira la historia y las consecuencias que eso ha tenido para Colombia y para América Latina. Revista Semana, la imbecilidad de Gustavo Petro no tiene límites. Congresista estadounidense critica firma de tratado Colombia-China y celebra, dicho sea de paso, caída de consulta popular. Carlos Jiménez, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se refirió a la visita de Petro a China y lanzó duro mensaje al presidente. La revista Semana actuando como vocera de los halcones estadounidenses más recalcitrantes. O de los representantes oficiales de los intereses comerciales de Estados Unidos en Colombia. Revista Semana, la relación con China no ha sido recíproca ni ha generado beneficios proporcionales para Colombia. María Claudia Lacouture. Para la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, AmCham Colombia, firmar un memorando de entendimiento para unirse a la Ruta de la Seda constituye un gesto de alineamiento estratégico con un país que no opera bajo los principios de una economía de mercado. La decisión debe sopesarse con rigor, sin comprometer su tejido productivo ni sus relaciones históricas. Presentar los intereses de AmCham Colombia, una organización que cuenta con presencia directa de la Embajada de Estados Unidos y de grandes multinacionales de ese país, como si fueran los intereses de Colombia, pues la verdad es que no es información ni periodismo, es cipallismo. Y vosotros me diréis, compañeros, si esto es información, periodismo o qué es. Revista Semana. Petro le está entregando Colombia a China. No es una exageración, no es retórica, es la realidad. Petro está entregando Colombia a China, no como socio, ni siquiera como aliado estratégico, sino como dueño, como amo, como patrón silencioso de un país que camina hacia el sometimiento. Lo que ya ocurrió en Chupito, Venezuela, está a punto de repetirse en nuestro país con el mismo libreto, los mismos actores y la misma tragedia. Mientras algunos ingenuos o cómplices, como el periodista Julio Sánchez Cristo, aseguran que Petro viajó a China a buscar mercados, lo cierto es que fue a profundizar la dependencia, fue a mostrar sumisión, no a buscar oportunidades. Fue a empeñar el país con tal de desprenderse de Estados Unidos. En su agenda no hay fortalecimiento democrático, ni defensa de la soberanía, ni estímulo a la empresa colombiana. Hay alineación ideológica, alianzas de control y la consolidación de un modelo autoritario sostenido por dinero del régimen chino y el cómplice silencio diplomático. Nos aleja de Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial y militar, nos aísla de las democracias liberales y nos acerca con una sumisión inquietante a una potencia que desprecia las libertades, el pluralismo político y, lo siento, intenten no reírse al escuchar esto, la soberanía ajena, es decir, la posibilidad de oposición real. En fin, amigos de la revista Semana, está bien opinar, pero hacer posible sin faltar a la verdad y sin independizarse de los hechos. Seguir presentando a Estados Unidos como ejemplo de la democracia liberal en tiempos de Donald Trump y del genocidio en Gaza ya no se lo cree nadie. Y lo de plantear que Estados Unidos sí respeta la soberanía ajena, a diferencia de China, pues una ya no sabe ni cómo calificarlo, porque ¿cuántos golpes de Estado promovió China en América Latina? ¿Cuántas bases militares tiene China en América Latina? Por favor. La respuesta es 0 y 0, pero ojo al argumento, compañeros, en Semana. China no impone sus condiciones con tanques, sino con cheques. Ah, pues mucho mejor los tanques que los cheques. ¿Dónde va a parar? Mucho mejor los tanques. China no impone sus condiciones con tanques, sino con cheques, contratos oscuros, deuda impagable y sobre todo con líderes serviles, dispuestos a entregar sus países a cambio de permanecer en el poder. Petro no está defendiendo a Colombia, la está rematando al mejor postor. La idea es quedarse atornillado a como dé lugar todos los ingredientes de la propaganda contra el gobierno Petro. No estamos frente a una simple decisión diplomática, estamos frente a un riesgo real de sometimiento nacional. Petro está usando el poder para redirigirnos hacia un eje autoritario que ya demostró su eficacia para destruir democracias desde adentro. Lo hizo en Venezuela, lo intenta en Nicaragua y ahora quiere hacerlo aquí, con el disfraz de progreso, paz y justicia social, pero lo que hay es otra cosa, un plan de control, de permanencia, de eliminación de contrapesos, de debilitamiento institucional, y China es el socio perfecto para eso. No pregunta, no juzga, solo paga y protege a cambio de obediencia. Estamos a tiempo de detener esto, pero no por mucho. La historia está hablando claro y los que no la escuchen serán cómplices del final. Si seguimos el camino que Petro ya trazó,
Colombia dejará de ser una de las democracias más estables para convertirse en una ficha más en el tablero de Pekín, y cuando eso pase no será culpa de China, será culpa nuestra por haberlo permitido. Por culpa de Petro, Colombia dejará de ser una de las democracias más estables, dice esta periodista. Claro, porque antes de Petro, en la época de los paracos, los falsos positivos, los bombardeos contra campesinos, el exterminio de la Unión Patriótica, las fosas comunes, los millones de desplazados y exiliados, Colombia era una de las democracias más estables, di que sí. En fin, parece que Donald Trump no necesita abrir más bases militares ni enviar a los marines en Colombia. Ya tiene allí a sus soldados en las redacciones de los grandes medios de comunicación. Si cuela, cuela, y si no, Venezuela. Gracias, Manu. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Como les decía, hoy contamos en plató con Diana Carolina Alfonso, es historiadora y analista internacional y colombiana. Diana, muchas gracias por estar aquí. A ustedes, gracias por la invitación. ¿Cuál es tu análisis de esta reacción tan agresiva de la derecha mediática colombiana ante la posibilidad de que el país tenga relaciones comerciales con China? Bueno, la derecha política es una derecha mediática, ¿no? Hay una articulación casi simbiótica, empezando por el lugar de la propia Vicky Dávila. Y en este momento el debate que está ocupando, por ejemplo, la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, boicoteando indirectamente, por ejemplo, las reformas sociales de Colombia. Hay una articulación simbiótica y esto implica los intereses y al lobby que han tenido en el último año, un lobby totalmente entreguista directamente en el Congreso de Estados Unidos, como lo vimos hace un par de veces. Vicky Dávila hablando por los 50 millones de colombianos en el Congreso estadounidense, mientras van diseñando una línea mediática que es fuertemente intervencionista a favor de Donald Trump, con una serie de peculiaridades que afectan a nuestra macro regionalidad, empezando por Panamá. En este momento, por ejemplo, el presidente Mulino está viendo su territorio intervenido en medio de una guerra comercial. Es decir, Estados Unidos obliga al Canal de Panamá a cercenar su capacidad de interacción, ¿no?, como un eje fundamental de nuestro comercio internacional, y eso tiene implicaciones macrorregionales en el Caribe y en el Pacífico. Hay que decirle a nuestros escuchas que Colombia tiene una particularidad regional, ¿no? Nosotros tenemos 2 océanos, es decir, somos la entrada al Pacífico, somos la entrada al Caribe y somos el país con la mayor cantidad de fronteras marítimas y aéreas del continente. Compartimos frontera, por ejemplo, con Haití. Entonces, el lugar geoestratégico que ocupa Colombia es un lugar muy interesante para los Estados Unidos desde la doctrina Monroe en adelante. En este momento lo que se está rompiendo es justamente una inercia de relaciones internacionales que estuvo siempre sujecionada bajo los intereses de Estados Unidos. La posibilidad de diversificar la economía en este momento, cuando tenemos al presidente Petro fungiendo como presidente pro tempore de la CELAC por lo menos hasta el 2027, es muy interesante para todo el eje regional. Es decir, Petro no solamente está buscando la inserción de la economía colombiana en China, sino que además está buscando la inserción del bloque regional en China, que es lo que estamos viendo con su visita en los últimos días. Se busca acá entonces capitalizar una serie de intervenciones, sobre todo en lo que busca infraestructura e integración telecomunicacional. También se habla de la posibilidad de transicionar a otro tipo de energías, ¿no? Energías sustentables que cuiden el medio ambiente, que es un gran debate que se tiene con China hoy, sobre todo asumiendo a China como uno de los mayores inversores en carbón y petróleo. Entonces, que se empiece a dar incluso un debate en términos estratégicos, sí, pero además climáticos, medioambientales con China, bueno, también marca una serie de complejidades sobre las cuales es interesante avanzar. Pero en este momento Colombia, no solamente a partir de lo que ha pasado en la última semana, la visita de Petro a China, sino, por ejemplo, en febrero de este año, China viene casi que a duplicar las inversiones internacionales respecto a las norteamericanas. La contrapartida, ¿no?, la lectura que tiene, por ejemplo, la ANDI, la lectura que va a tener el bloque mediático de la ultraderecha colombiana es, pero bueno, nosotros dependemos, sin embargo, al 100% de las interacciones comerciales con Estados Unidos. Sin embargo, hoy tienes básicamente el látigo del padre feo apuntándote desde el norte, y hoy lo que está en juego es un proyecto nacional soberanista. Diana Carolina, muchísimas gracias por estar aquí en el Plato de la Base.
Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí a mi izquierda en sus pantallas. Les dejamos con un tema de Pony Bravo que se titula China da miedo. Hasta mañana.